El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Él les respondió: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Siéntese un momentito, queridos hermanos. El mes de septiembre es el mes de la Biblia, porque en el mes de septiembre se celebra San Jerónimo, quien fue aquel que va a traducir la Biblia, que estaba en hebreo y en griego, a latín, que era la lengua que entendía la gente de entonces. San Jerónimo decía: desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Por eso es importante, queridos hermanos, que nos familiaricemos con la palabra de Dios. Y la parábola que hoy todos hemos escuchado, que es la parábola del sembrador, tiene que ver con nuestra relación con la palabra de Dios. Jesús es el sembrador. La semilla es su palabra, la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros en esta parábola? Porque hay varios destinos de la semilla. O cae en el camino, vienen los pajaritos y se la comen. O cae en terreno lleno de piedras, o cae en un terreno lleno de zarzas, o cae en buena tierra. A mí me gusta decir que hay 5 verbos que debemos tener en cuenta para familiarizarnos con la palabra de Dios. Primer verbo, escuchar.
¿Cuál es el primer verbo? Escuchar. Hay que escuchar la palabra de Dios. Por eso es importante el silencio exterior e interior. Dios nos habla, hay que escuchar. Hermanos, hay que estar atentos cuando se proclama la palabra de Dios. Si no escucha la palabra de Dios, entonces la semilla ha caído en el camino. Vienen los pajaritos y se la comen. El segundo verbo es acoger. ¿Cuál es el segundo verbo? Acoger. Escuchas y acoges la palabra en tu corazón, porque valoras la palabra de Dios. La escuchas y la acoges en tu corazón. La retienes. Porque si no acoges la palabra de Dios, entonces la semilla cae en un terreno lleno de piedras. Pero no basta escuchar y acoger. Hay que profundizar. ¿Cuál sería el tercer verbo? Profundizar. Escuchas, acoges y profundizas. Porque si no profundizas, la semilla ha caído en un terreno lleno de zarzas y las zarzas ahogan la semilla. Hay que profundizar en la palabra de Dios que hemos escuchado y acogido. Eso significa cotejar mi vida con la palabra de Dios. La palabra de Dios me tiene que zamaquear, me tiene que zarandear. Hermanos, nuestra norma de conducta es la palabra de Dios, no lo que dice el mundo, sino lo que dice Dios. Pero no basta quedarnos con estos verbos. Vamos al cuarto verbo. Hay que practicar la palabra de Dios. ¿Cuál sería el cuarto verbo? Practicar. La palabra de Dios que yo he escuchado, que he acogido, que he profundizado, la tengo que practicar. Y si practico la palabra de Dios, significa que la semilla llegó a buena tierra. Todos los santos han practicado la palabra de Dios. Hoy estamos recordando a los primeros santos coreanos, San Andrés King y compañeros. Ellos practicaron la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que tenemos que imitar a Jesús y ser mártires, dar testimonio de Cristo. San Andrés King fue el primer sacerdote coreano. Luego de 1 año y unos meses de ejercer su ministerio, es martirizado. Lo matan porque no renegó de su fe, porque vivió todas las exigencias que trae la palabra de Dios. Pero falta un verbo, porque ¿cuántos son? 5. El primero, escuchar. El segundo, acoger. El tercero, profundizar. El cuarto, practicar. Y el quinto tiene que ver con la primera lectura. A ver si han estado atentos. ¿A quién le escribe Pablo? A Timoteo. Hay que transmitir la palabra de Dios. No basta con decir, yo practico mi fe. Muy bien, te felicito. ¿Estás haciendo apostolado? En tu casa, si eres padre de familia, ¿transmites la palabra de Dios? En tu trabajo, ¿transmites la palabra de Dios? Pablo le dice a Timoteo, en la presencia de Dios, guarda los mandamientos sagrados. Los mandamientos sagrados están en la palabra de Dios. Queridos hermanos, hay que transmitir la palabra de Dios, ser portavoces de Cristo. ¿Quién ha sido la criatura que mejor se ha familiarizado con la palabra de Dios? La Virgen María. La palabra de Dios, el Verbo, se hizo carne en el purísimo vientre de María Santísima
Y María siempre le hizo caso a Dios. Ella acogió siempre la palabra de Dios y la hizo vida. Que la Virgen Santísima nos ayude a escuchar la palabra de Dios, a acoger la palabra de Dios, a profundizar en esa palabra, a practicarla y a transmitirla. Que así sea. Queridos hermanos, la parábola del sembrador nos lleva a examinarnos sobre nuestra relación con la palabra de Dios. Jesús es el sembrador, su palabra es la semilla. ¿Dónde está cayendo la palabra de Dios? Número 1, ¿estamos escuchando la palabra de Dios con atención? Número 2, ¿estamos acogiendo la palabra de Dios? ¿Abrimos el corazón para que entre la palabra de Dios? Número 3, ¿estamos profundizando en la palabra de Dios? ¿Cotejo mi vida con la palabra de Dios? ¿Hago examen de conciencia teniendo presente a la palabra de Dios? Número 4, ¿practicamos la palabra de Dios? ¿Soy esa tierra buena donde llega la semilla y da fruto? Por ejemplo, cuando termina la misa, ¿cómo me estoy comportando en mi casa, en mi trabajo, en la calle? ¿Se nota que he estado en misa porque la palabra de Dios la he escuchado, la he acogido y he profundizado en ella? Y número 5, muy importante. ¿Cuál es el número 5? ¿Estoy transmitiendo la palabra de Dios o tengo vergüenza de hablar de Dios a los demás? La palabra de Dios hay que transmitirla y así vamos cambiando el mundo. Si cada uno de nosotros transmitiera la palabra de Dios, tendríamos otro mundo, porque la palabra de Dios nos pide respetar al otro, nos pide ser Cristo para los demás. Hoy estamos celebrando a los mártires coreanos. Celebramos hoy al primer sacerdote coreano, San Andrés King, quien fue martirizado. Ejerció su ministerio 1 año y unos meses, y ahí lo mataron. ¿Por qué? Porque vivía las exigencias de la palabra de Dios y porque transmitía la palabra de Dios y quisieron callarlo. Hermanos, que la Virgen nos ayude a todos a familiarizarnos con la palabra de Dios, que tiene que ser siempre luz para nuestro camino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, San José, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.